Zaqueo, el milagro sagrado revelado que transformó su desprecio en bendición divina inesperada en el tercer año de Joacim, en la próspera ciudad de Jericó, había un hombre llamado Zaqueo. Era recaudador de impuestos, una ocupación despreciada entre su pueblo, pues colaboraba con los romanos, los opresores de Israel. Al ser de baja estatura, Zaqueo se sentía inseguro y marginado. Su ambición le había llevado a acumular riquezas, pero su alma estaba vacía, la soledad lo abrazaba entre las sombras de su reputación. En esos días, la noticia de un nuevo maestro llamado Jesús comenzó a suscitar murmuros entre la gente. Cuentos de milagros y enseñanzas de amor resonaban en cada rincón, un anhelo de esperanza se encendía en los corazones cansados. Zaqueo, tocado por esa misma curiosidad, deseaba ver a aquel que traía vida a lo marchito. Al enterarse de que Jesús pasaría por su ciudad, un destello de esperanza brilló en su ser. A medida que la multitud se congregaba, Zaqueo buscó un lugar para observar. Consciente de que su estatura le daba desventaja, decidió escalar un árbol sicómoro para tener una mejor vista. Desde allí, la gente se agolpaba, la expectación aumentaba, y el murmullo crecía como un eco de fe y deseo. Cuando Zaqueo finalmente vio a Jesús acercarse, su corazón latía con fuerza, casi podía sentir el aliento del milagro a punto de suceder. Pero lo que ocurrió a continuación lo dejó sin aliento. Jesús se detuvo justo debajo del árbol, levantó su mirada y, como si conociera a Zaqueo de toda la vida, lo llamó por su nombre: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que posea en tu casa. El asombro le llenó, esas palabras vibraron en su corazón y desvanecieron su amargura. La aceptación y el amor que irradian del Maestro eran incomprensibles. Abandonando su inseguridad, Zaqueo descendió rápidamente, el desprecio que había arrastrado durante años se desvanecía, dejando espacio para una nueva realidad. Con un corazón rebosante de agradecimiento, invitó a Jesús a su hogar. En su casa, rodeado de los que había menospreciado, el ambiente se transformó. La conversación fluyó, las risas y también las lágrimas llenaron el aire. Zaqueo sintió un profundo deseo de redención. Sin pensar, proclamó: Señor, daré la mitad de mis bienes a los pobres, y si he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más. Un silencio reverente envolvió el cuarto. Jesús sonrió y declaró que la salvación había llegado a su casa, pues él había venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Sin embargo, entre el pueblo, los murmullos comenzaban de nuevo. ¿Podría realmente un traidor experimentar perdón y transformación auténtica? La duda llenaba el aire. Zaqueo, sintiendo las miradas de juicio, enfrentó su inseguridad. La transformación que experimentaba era un milagro divino, pero ¿sería capaz de sostenerla ante la incredulidad de su comunidad? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que sucedió a continuación. Zaqueo se encontraba en un punto crucial, su nuevo comienzo abría un camino aún desconocido. La historia de su vida, marcada por el desprecio, ahora invitaba a la bendición divina, un viaje de fe recién comenzado. Sus próximos pasos estaban cubiertos por el manto del misterio divino. ¿Lograría sostener esta gracia en medio del juicio ajeno? Mientras la multitud lo observaba, una nueva identidad comenzaba a florecer en su interior. Mientras la luz del sol comenzaba a descender sobre Jericó, los ecos de risas y miradas de asombro se mezclaban con los murmullos de desconfianza de los vecinos de Zaqueo. La gente se preguntaba cómo un hombre que había sido considerado un ladrón y traidor, Colts era ahora el anfitrión del maestro. El aire estaba cargado de dudas, y cada mirada lanzada hacia el recaudador de impuestos era un reflejo de la incredulidad que reinaba en sus corazones. Zaqueo, sintiendo la presión de las expectativas y los murmullos, se levantó de la mesa.
Con el rostro iluminado por la fe renovada, miró a los rostros que alguna vez despreciaron su existencia. Hermanos y hermanas, comenzó con voz temblorosa, he sido un hombre perdido, guiado por la avaricia y el egoísmo. Pero hoy, al recibir al Señor en mi casa, he comprendido el verdadero significado de la vida. A partir de este día, el amor reinará donde antes hubo desdén. La multitud permanecía en silencio, incrédula ante el cambio repentino. Algunos comenzaron a murmurar, mientras que otros miraban a Zaqueo con asombro. Jesús, con una mirada de compasión, vio el dolor y la lucha en el corazón de Zaqueo. No temas, Zaqueo, le dijo. La salvación ha llegado a este hogar. Ahora es tiempo de ir y mostrar al mundo lo que significa ser un hijo de Abraham. Zaqueo, con el corazón rebosante, abordó su nueva vida con fervor. A partir de ese momento, no solo prometió dar a los pobres, se convirtió en un héroe de la generosidad, dedicando su riqueza a aquellos a quienes había defraudado. Buscó a cada uno de los que había golpeado con su codicia. Regresaré a tu hogar, decía a cada uno mientras les devolvía 4 veces más de lo que había robado. Con cada paso, su reputación comenzó a cambiar. Aquel que había sido un despreciado se convirtió en símbolo de restauración. Sin embargo, las sombras del pasado no se desvanecieron tan fácilmente. Los líderes religiosos de la ciudad, al enterarse de la transformación de Zaqueo, se agolpaban en sus puertas, llenos de indignación. ¿Cómo puede este hombre recibir al Maestro en su casa? ¿Es posible que un hombre como él pueda hallar gracia?, clamarían. Las palabras se esparcían en la comunidad, y muchos se unieron a la causa de criticar al ungido de Dios en la tierra. Zaqueo sintió la presión del juicio público. Ante los fariseos y escribas, comenzó a cuestionarse, ¿sería suficiente esta transformación para cambiar sus corazones endurecidos? En su lucha interna, recordó la historia de Moisés y cómo fue llamado para liberar a su pueblo, aunque también se sintió insuficiente. Sin embargo, en su lugar de desesperación, sintió el toque reconfortante de la presencia del Señor que le aseguraba, lo que se ha comenzado en ti es un acto divino, ya que he venido a buscar y a salvar a lo que estaba perdido. Mientras la multitud murmuraba a su alrededor, Zaqueo levantó la mirada hacia el cielo. Oh Señor, sé que has comenzado una obra en mí. Dame la fortaleza para perseverar y seguir tu camino. En ese momento, entendió que su legado no sería solo el material, sino el amor y la reconciliación que dejaría en su comunidad. A medida que la noche caía sobre Jericó, se encendían luces de esperanza en medio de la oscuridad. Zaqueo abrazó su nueva identidad como hijo de Dios, dispuesto a enfrentar cualquier desafío que su transformación pudiera traerle. Pero en el fondo de su corazón, una pregunta persistía: ¿qué le depara el futuro? La respuesta, aún oculta en el misterio del plan divino, aguardaba a ser revelada. Así, en la quietud de la noche, la voz del Señor resonó en su espíritu: aún hay más que está por venir, para ti y para tu pueblo. Con el paso de los días, la noticia sobre la transformación de Zaqueo se esparció como fuego en la pradera, atrayendo tanto a los curiosos como a los opositores. Cada rincón de Jericó se encontraba envuelto en conversaciones sobre la salvación que había tocado al recaudador de impuestos. Los corazones de muchos comenzaban a llenarse de esperanza, mientras que otros permanecían en la oscuridad de la incredulidad. Zaqueo, ahora un hombre renovado, no solo devolvía lo que había robado, sino que se dedicaba fervientemente a enseñar sobre la gracia que había recibido. Con cada encuentro, abrió su hogar y su corazón, y las multitudes pronto comenzaron a reunir alrededor de él. Su casa se convirtió en un lugar de sanidad, donde el amor de Dios era palpable, y las heridas de la comunidad encontraban alivio. Ha cambiado mi vida, contaba Zaqueo, y si el Señor pudo cambiar un hombre como yo, ¿qué podría hacer por cada uno de ustedes? Sin embargo, las sombras de la resistencia ante sí se alzaban imponentes. El grupo de fariseos y escribas, al ver el impacto de la transformación de Zaqueo, se llenaron de celos y rencor. Se reunieron en secreto, maquinando cómo desvirtuar la obra de Jesucristo. Este hombre no puede estar predicando en nuestro nombre, decían con ira, la ley exige justicia, no perdón para los pecadores. Debemos actuar antes que la multitud siga ciega.
Un día, cuando Zaqueo se disponía a hablar ante una multitud en la plaza del pueblo, los fariseos irrumpieron con astucia en su predicación. Maestro, comenzaron con voz firme, ¿es correcto que este ladrón, este hombre despreciado, sea ejemplo de redención? La ley de Moisés no dice que los pecadores serán perdonados. Zaqueo, sintiendo el repudio en el aire, sintió su corazón latir con fuerza, mas no con temor, sino con la fe que había florecido en su interior. Con valentía, se dirigió a ellos, ¿acaso no dice la Escritura que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón? ¿No es su propósito rescatarnos de nuestras caídas? Todo lo que yo era ha sido sepultado, y la vida nueva ahora me habita. Pero los fariseos no se amedrentaban, más bien, la dureza de su corazón se hacía palpable. ¿Y qué de la regla de la ley?, replicaron. Si este hombre ha de ser el ejemplo, ¿cuál será el destino de los fieles a la ley de nuestros padres? Los ojos de la multitud se posaron sobre Jesús, como buscando una respuesta. Y en ese momento, el maestro, quien observaba desde lejos, se acercó y se volvió hacia Zaqueo. Hoy, este hogar ha sido testigo de lo que significa el amor de Dios, proclamó con voz resonante y firme. La vida y la muerte se hallan en el poder de la palabra, y el que cree será salvo. Los corazones de los presentes empezaron a palpitaciones de convicción. Sin embargo, el eco de la duda aún resonaba. Pero, maestro, inquirieron los fariseos, ¿puedes permitir que un hombre así se convierta en nuestro guía? Entonces, antes de que el silencio se asentase sobre la plaza, Jesús miró a la multitud y les dijo, les aseguro que hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. El plan del Padre es restaurar, no condenar. La declaración de Jesús atravesó la multitud como una lanza, rompiendo el hielo del desdén y revelando la profundidad del amor divino. Pero mientras las sombras de incertidumbre se disipaban, en el corazón de Zaqueo creció una inquietud. ¿Y qué ha de seguir? ¿Cuál es el próximo paso en este camino de salvación? Las palabras resonaban en su interior, profundizando el misterio del propósito divino. La voz del Señor, aún susurrante, volvió a tocar su espíritu, lo que has comenzado a ver es solo el principio. Mi plan es mayor, y lo que está por venir transformará no solo tu vida, sino la de muchos. Así, en la balanza del cielo, los corazones comenzaban a cambiar, mientras el amor de Dios brillaba cada vez con más fuerza sobre Jericó, listo para revelar al mundo el misterio de su glorioso decreto. El eco de las palabras de Jesús resonaba en los corazones de la multitud, dispersándose como perfume en la brisa. Zaqueo sintió el fuego de aquella proclamación penetrar en lo más profundo de su ser. Mientras la multitud lo observaba, una sombra de duda comenzó a recorrer sus pensamientos, su nueva vida, su renovada fe, ¿realmente tenían un propósito más grande? Los fariseos, sintiendo la incertidumbre que comenzaba a germinar en el corazón del pueblo, decidieron actuar. Maquinando un nuevo ataque, se acercaron a un grupo de hombres que habían sido testigos del cambio en la vida de Zaqueo. ¿No ven que continúan siguiendo a un hombre que ha despreciado la ley?, exclamaron con voz elevada. ¿Cómo pueden creer en un Salvador que abraza al pecador y lo eleva a tal nivel? Zaqueo, observando la agitación en los rostros de sus hermanos, se sintió llamado a responder nuevamente. La ley nos muestra nuestra culpabilidad, pero el amor de Dios nos ofrece redención, proclamó con fuerza, reflejando la luz de su reciente transformación. Si Él ha hecho esto por mí, un hombre menospreciado, ¿no lo haría también por ustedes? Con el corazón palpitante, hubo un silencio entre los presentes, una pausa casi sagrada, donde la verdad de sus palabras provocó una chispa de esperanza. Los que eran escépticos comenzaron a murmurar entre sí, cuestionando la dureza de sus corazones. Miren. Zaqueo, antes un hombre de avaricia, está ahora entre nosotros con un testimonio vibrante. ¿No deberían darnos a nosotros también la oportunidad de experimentar esta gracia? Estas palabras brotaban de un voz en la multitud, resonando en la conciencia colectiva y sembrando la semilla de la fe. Sin embargo, la resistencia de los fariseos se mantuvo firme. Con astucia, decidieron llevar el asunto ante las autoridades. Si quieren que este hombre permanezca en pie sobre el altar del arrepentimiento, entonces que la ley sea cumplida, gritaron. En ese momento,
Un murmullo de temor creció entre los presentes, la ley era clara, y su castigo inexorable. Mientras tanto, Zaqueo miró a su alrededor, su contenido corazón empezaba a darse cuenta de que la batalla no solo era suya. Pronto, la sombra del pasado comenzó a proyectarse sobre él, la carga de su antigua vida parecía querer regresar. Señor, clamó en su mente, ¿qué debo hacer? Te sigo con todo mi ser, pero ¿será suficiente para enfrentar lo que viene? Fue entonces que una voz resonó en el aire lleno de tensión, no era otra que la voz del Maestro, quien se había acercado cuando la multitud estaban en su punto más álgido. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, dijo con autoridad. No temáis, mis queridos, porque hay un nuevo pacto que hará temblar las tradiciones y las leyes que han encadenado a la humanidad. El rostro de Zaqueo se iluminó con promesa, mientras los corazones de la multitud se agitaban con una mezcla de fe y anticipación. La verdad estaba al borde de ser revelada, una revelación que quebrantaría la ceguera de la incredulidad. Pero incluso en ese momento de gloria, la tenaz oposición se plantaba firme ante ellos. Y así, en medio del clamor de voces, un fariseo lanzó la pregunta definitiva, la que posiblemente haría tambalear la fe que empezaba a crecer entre los presentes: ¿cuál es entonces el verdadero mensaje del que hablas? ¿Cómo podrán encontrar verdadero perdón y sanidad? La tensión en el aire se palpaba, mientras Zaqueo y los demás miraban a Jesús, ansiosos por la respuesta que podría cambiarlo todo. Una respuesta que desataría el misterio del plan soberano de Dios, a punto de ser revelado en la gran historia de la redención que aún no había sido completada. La multitud contenía el aliento, como si el aire mismo estuviera cargado de expectación. Jesús, con su mirada serena pero penetrante, se dirigió a todos y, con voz llena de autoridad y amor, pronunció palabras que resonarían en sus corazones: el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva fluirán de su interior. Estas palabras, llenas de promesas, comenzaron a sembrar vida entre aquellos que habían llegado con el oscuro peso del pecado sobre sus almas. Zaqueo sintió que la carga que le había sido impuesta comenzaba a disiparse. No había duda, había algo divino en la atmósfera, como si el propio cielo se abriera para derramar la gracia de Dios sobre cada uno de ellos. Pero, maestro, interrumpió un fariseo, con la voz temblorosa de rabia, ¿cómo puede este hombre, un recolector de impuestos, un traidor ante el pueblo, ser contado entre los justos? La pregunta quedó flotando como un desafío, revelando su corazón endurecido. Los presentes sintieron la tensión. Un conflicto espiritual danzaba en el aire, como luces y sombras entrelazadas. Zaqueo, impulsado por una fe fresca, se alzó con determinación. Si el amor de Dios me ha alcanzado y ha cambiado mi vida, ¿quiénes somos nosotros para hacer distinciones? Si el Señor me llama, soy un nuevo ser. Él puede hacer lo mismo contigo. La multitud murmulló, algunos asintiendo con la cabeza, otros contemplando la incredulidad. Las palabras de Zaqueo comenzaron a abrir portones de esperanza en los corazones angustiados, y Jesús, viendo este despertar, continuó con su mensaje: ahora es el tiempo de mirar hacia el corazón, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La revelación penetrante de Jesús impactó en cada hombre, mujer y niño que había venido a escuchar. Las lágrimas empezaron a brotar en muchos, y las cadenas del pasado parecían romperse ante la luz del entendimiento. Sin embargo, el líder religioso se sintió acorralado y, con ira, exigió: ¿no temes quebrantar la ley por esta vida nueva? En verdad os digo, comenzó Jesús, la ley es buena, pero el amor de Dios trasciende la ley. Todo aquel que viene a mí, no lo echaré fuera. Sus corazones están quebrantados, y yo soy el médico que sana. En ese momento, Zaqueo sintió que la vida fluía a través de él, y las heridas que había infligido a otros comenzaban a sanar en la luz del nuevo pacto que se ofrecía. Aquí, en este momento, yo doy la mitad de mis bienes a los pobres y restituiré 4 veces más a aquel que he defraudado, exclamó Zaqueo, con una voz firmemente convencida. La multitud entró en un asombro reverente. Las palabras antiguas de los profetas resonaban en sus oídos, habían hablado de un tiempo como este, un tiempo de restauración. Porque el Señor ha puesto su mirada en los humildes y ha prometido redimir a su pueblo.
El murmullante murmullo del pueblo se convirtió en un clamor de alegría, una nueva luz brillaba sobre ellos. Sin embargo, los fariseos, aferrados a su incredulidad, sentían el ocaso de su dominio. «Esto no puede ser», gritó uno de ellos. «¿Cómo puede ser este hombre un símbolo de esperanza? ¿Qué se hace con la ley?» Jesús, reafirmando su revelación divina, miró a la multitud y declaró: «Hoy ha venido la salvación a esta casa, porque también Zaqueo es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». La multitud estalló en vítores, mientras que un nuevo fuego de fe comenzaba a arder en sus corazones. Sin embargo, entre la celebración, la mirada de Jesús se tornó seria. Un misterio se perfilaba en el salón de la revelación, un secreto profundo aún por descubrir. Y mientras la multitud se llenaba de alegría, las sombras de la resistencia de las autoridades se cernían aún sobre la escena. Un nuevo gancho en el plan de Dios estaba a punto de ser revelado, porque detrás de la luz de la redención, se alzaba la sombra de una cruz que transformaría el dolor en gloria. Era posible que este mismo Zaqueo, en su renovación, guiara a otros hacia él. ¿Propósito divino que estaba gestándose en el corazón de Dios? Mientras el clamor de alegría resonaba entre la multitud, la atmósfera se cargaba de una expectación palpable, como si el mismo cielo retrocediera solo para observar el despliegue del amor de Dios en medio de su pueblo. Zaqueo, con su corazón rebosante de gozo, se sintió como si un nuevo amanecer hubiera brotado en su vida después de años de oscuridad. Había en él una certeza: ya no más sería visto como un traidor, sino como un hijo redimido. Sin embargo, en el fondo del corazón de muchos, la euforia se entrelazaba con un terror silencioso. Los fariseos, acorralados por el enamorado ardor de la multitud, tramaban en sus corazones la manera de desvirtuar la obra de Jesús. Uno de ellos, un escriba llamado Eliab, avanzó a pasos firmes ante la multitud, su rostro marcado por una mezcla de desdén y desafío. «Maestro», comenzó, arrastrando las palabras con un tono veneno, ¿no ves que tus enseñanzas son peligrosas? Este despreciable cobrador de impuestos, quien ha sido tan corrupto, no puede ser la medida de la gracia de Dios. ¿Dónde queda la justicia en esto?» Su voz se impregnó de veneno, buscando que la multitud titubeara. «¿Qué es lo que has visto en mí, para que juzgues con tal dureza?», replicó Zaqueo, su voz resonando con valentía. «Siendo lo que soy, he encontrado la luz, y creo que el amor de Dios abunda aún más donde el pecado ha abundado. La justicia no es solo un castigo, sino una oportunidad renovada». Las palabras del recaudador de impuestos vibraron como un rayo en el corazón de aquellos que lo escuchaban. Sin embargo, Eliab no se dejó intimidar. Con sus ojos fríos, demandó: «¿Qué dices tú de la ley de Moisés? ¿Acaso no es la justicia lo que nos sostiene? Si tú has sido redimido, entonces ¿qué hay de tus pecados?». «Los he dejado atrás», afirmó Zaqueo, «porque he encontrado uno mayor que la ley, el amor que satisface toda demanda». Las murmullos de la multitud comenzaron a elevarse una vez más, y la tensión se intensificó. Jesús, sin embargo, se acercó a Eliab, mirándolo con compasión y firmeza. ¿No conoces lo que dice la Escritura? Un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Su voz era suave, pero llevaba la contundencia de la verdad. El rostro de Eliab se tornó sombrío. «No hablas de la Escritura, sino de tu propia interpretación. ¿Cómo podemos confiar en un ministerio que abraza a los impuros? Porque, en verdad, la sangre del Cordero Redentor limpia de todo pecado», replicó Jesús, «no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». La mirada de Jesús se posó en Zaqueo una vez más, infundiendo en él una nueva fuerza. «Tu fe ha traído una transformación, el antiguo ha pasado y he hecho nuevas todas las cosas». En ese instante, la verdad de la promesa divina resonó como un trueno. Un viento fresco sopló sobre la multitud y un silencio reverente se instaló. Algunos se arrodillaban, algunos lloraban, mientras otros comenzaban a darse cuenta de que su historia podría también ser diferente. Sin embargo, en las sombras, Eliab se retiró, su corazón endurecido y más decidido que nunca a desmantelar la obra de Cristo. «Este hombre», murmuró para sí mismo, «traerá caos a la ley y distraerá al pueblo de su propósito divino».
Su mente traía los ecos de la advertencia contenida en la profecía: el justo por su fe vivirá, y el pecador perecerá en su obstinada iniquidad. Mientras tanto, Jesús miraba hacia la multitud, y un destello de tristeza cruzó su mirada, como un presagio de las sombras que los rodeaban. «Escuchad», dijo con voz grave, «la cruz no está lejos, el tiempo se aproxima, el camino hacia el sacrificio divino comenzará por aquellos que le han dado la espalda». Un murmullo de inquietud envolvió la multitud. ¿Acaso intuían lo que estaba por venir? La atmósfera parecía tornarse aún más intensa, y la pregunta flotó entre ellos: ¿cuál sería el precio de la verdadera gracia? El misterio de lo venidero se enredaba con lo que ya estaba sucediendo. ¿Sería Zaqueo, una vida transformada de desdén, el precursor de un movimiento aún más vasto? Y mientras todo se desarrollaba, una certeza se formulaba en el corazón de muchos. El plan soberano de Dios, aunque oculto en sombras, estaba empezando a revelarse, porque la historia no terminaba aquí. La multitud se había dispersado poco a poco, sus murmullos de asombro aún resonando en el aire, mientras Zaqueo continuaba en su lugar, aturdido por la obra extraordinaria de Cristo en su vida. Aquellos que habían sido testigos del encuentro se preguntaban cómo un hombre tan despreciado podía ser objeto de tal gracia. ¿Quién es este Jesús que transforma a los pecadores en hijos?, se preguntaron algunos, mientras otros aún se sumían en la incredulidad. Sin embargo, Eliab, el escriba, había desaparecido en el eco de la multitud agitada, y su corazón se llenaba de rencor. Fue en la penumbra de la noche, solo y amargado, que comenzó a fraguar un plan oscuro. No permitiré que este hombre desestabilice la ley y arruine la pureza de nuestro pueblo. Debo reunir a quienes ven como yo la corrupción que se cierne sobre nuestro deber sagrado, murmuró para sí mismo, mientras su mente maquinaba cómo atrapar a Jesús en sus propias palabras. Mientras tanto, Zaqueo, después de vivir una transformación tan radical, sentía una urgencia dentro de sí. Debo restaurar lo que he robado, proclamó en voz alta, ante un grupo de curiosos que le rodeaban. Voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y, si he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más. Su voz, ahora llena de determinación, resonó en el corazón de la multitud. Algunos lo miraban con asombro, mientras otros se inclinaban a escuchar. Las palabras de Zaqueo estaban impregnadas de una nueva vida. El antiguo cobrador de impuestos había levantado un estandarte de redención, un símbolo de que la gracia no solamente sana, sino también restaura. Pero el eco del desafío de Eliab aún retumbaba en las calles de Jerusalén. La sombra de la oposición se alzaba lentamente, como un ave de rapiña, dispuesta a cernirse sobre el ungido del Señor. Jesús, observando desde la distancia, se acercó nuevamente a Zaqueo, viendo en él a un nuevo hombre. Hoy ha venido la salvación a esta casa, dijo con voz poderosa, porque este también es hijo de Abraham. El eco de esas palabras rompió con el silencio que había comenzado a instalarse. Los corazones de muchos se estremecieron ante la declaración de que la salvación no era solo para los justos, sino para todos los que buscan redención, sin importar su historia. Sin embargo, en el corazón del pueblo, la inquietud aumentaba. Si este Jesús sigue enseñando así, se enfrentará a los líderes, y las repercusiones serán terribles. No podemos permitir que continúe, susurraban entre ellos. La esperanza y el temor coexistían en su interior. ¿Sería suficiente la gracia? Mientras tanto, entre la multitud, una mujer atravesaba la escena, llevando consigo una alabanza escondida en su corazón. Fue llevada por la fe a encontrarse con el Mesías. En su interior, una certeza nacía: este hombre me curará. Su fe colocada en el Hijo del Altísimo era el destello de luz en medio de la creciente oscuridad. Las sombras se espesaban mientras la agitación crecía. El conflicto se acercaba, y un nuevo desafío moral se cernía sobre la obra de Cristo. Mientras la historia se desenlazaba, la atención de todos se centraba en una inminente confrontación. La verdadera naturaleza de la gracia sería puesta a prueba, y el camino de la redención estaba a punto de revelarse en toda su gloria. Con cada paso dado por Jesús, el destino del pueblo de Dios aguardaba un desenlace que resonaría por generaciones. Estamos listos para lo que vendrá, susurraba el viento, mientras la historia de la soberanía y el sacrificio comenzaba a tejirse en el gran tapiz del plan divino.
Las primeras luces del alba asomaban tras las murallas de Jerusalén, y la ciudad comenzaba a despertar con una mezcla de temor y expectativa. Jesús había estado en la casa de Zaqueo, y la noticia de la bendición otorgada a un pecador había recorrido las calles como un fuego vivo. Algunos aplaudían en adoración, mientras otros murmuraban con descontento. No puede ser que la misericordia de Dios se extienda a un hombre como él, se escuchó en los rincones polvorientos. Eliab, el escriba, observaba desde las sombras con el ceño fruncido. La semilla de la conspiración había germinado en su corazón, y con cada paso que daba por las calles, su propósito se fortalecía. Decidido a mantener el control de la ley y la tradición, reunió a un grupo de fariseos y saduceos. Este Jesús ha llegado a un punto sin retorno. Debemos ser las manos de la justicia, y su sola presencia no podría ser más que un golpe profundo a nuestra fe y costumbres, instigó. Mientras tanto, Zaqueo, ahora impetuoso en su nueva vida, se hallaba compartiendo su historia con un grupo de marginados, aquellos que habían sentido la mirada del desprecio como él. Miren lo que el Señor ha hecho, decía con fervor. Yo era un hombre perdido, y ahora me ha encontrado. La gracia ha restaurado no solo mi vida, sino que ha comenzado a sanar a muchos a mi alrededor. Su transformación resonaba como un eco de esperanza, y en sus palabras, algunos corazones comenzaban a latir con la posibilidad de redención. Entre la multitud, la mujer que había sentido fe crecer en su interior se abrió paso hacia adelante, empujada por un deseo ardiente. Maestro, gritó con voz entrecortada, necesito ser sanada. El murmullo se intensificó y la tensión creció ante su intrépida invocación. No era fácil quebrantar las normas que dictaban que un rabino no debía tocar a una mujer en su estado. La multitud se dividió entre la compasión y el rechazo. Algunos empujaban hacia atrás a la mujer, mientras otros la animaban a seguir. Jesús, al escuchar su clamor, se detuvo. Miró más allá de la masa de cuerpos y vio la fe en su corazón, tan palpable como el sol que brillaba en lo alto. Tu fe te ha sanado, pronunció, y enseguida ella sintió la calidez de un poder desconocido fluir a través de ella. Pero Eliab, al reconocer el creciente clamor de la multitud y el milagro que se desarrollaba, sintió que su ira aumentaba. ¿Hasta cuándo dejaremos que este charlatán confunda al pueblo?, se dirigió a sus compañeros. Necesitamos actuar antes de que sea demasiado tarde. Las palabras del escriba se deslizaron como veneno en las mentes de aquellos que habían sido llamados a ser pastores del pueblo. Un plan comenzó a formar raíces, tejido con hilos de duda y temor. Debemos confrontar al maestro. Su enseñanza es peligrosa para nuestra nación, afirmaron, sellando un destino que estaba profundamente cargado de implicaciones espirituales. Mientras tanto, en la casa de Zaqueo, el nuevo creyente compartía su testimonio, revelando la profundidad de su transformación. La alegría era palpable, pero el viento traía consigo noticias de caos. En el aire flotaba una pregunta poderosa: ¿cómo puede el Rey de los cielos permitir que tales cosas ocurran? La tensión se acumulaba como antes de una tormenta, y el cielo parecía temblar con la extensión de los planes de Eliab, con el destino de la nación y la redención de la humanidad en juego. En ese momento crítico, Jesús, consciente del aparente desenlace inminente, se volvió hacia los suyos y con voz apacible pero firme proclamó: ¿no han oído que el justo vivirá por fe? Los corazones latían con la rapidez del conflicto inminente, y el pueblo de Dios se preparaba no solo para un enfrentamiento físico, sino para un asombroso cumplimiento de la promesa que llevaría su historia a un nuevo amanecer. ¿Cómo se desplegaría el plan divino en medio de la tormenta que se aproximaba? En la mente de los presentes, la respuesta comenzaba a tomar forma: ¿estamos listos para lo que el cielo ha preparado? La historia de la salvación estaba por revelarse en toda su magnitud, un milagro sagrado destinado a marcar el principio de una nueva era. La ciudad seguía vibrando con el eco de la conmoción que había causado Jesús, y un murmullo de inquietud se extendía entre sus habitantes. Aquellos que habían sido testigos del milagro en la vida de Zaqueo comenzaban a buscar respuestas a las preguntas que frustraban su entendimiento: ¿quién es este hombre? ¿Cómo puede cambiar el corazón de un pecador de tal manera? En el corazón de este clamor se encontraba Eliab, quien había convocado a los líderes religiosos en un lugar apartado de la ciudad.
Este movimiento no solo es un ataque a nuestra autoridad, dijo con voz autoritaria, es una amenaza a la misma tradición que nos ha mantenido unidos como pueblo. Debemos cuestionarlo. Debemos llamar su atención sobre nuestras leyes sagradas y confrontarlo. El pecado no puede ser ignorado en nombre de una falsa misericordia. Los fariseos y saduceos, con sus corazones endurecidos y llenos de rencor, asintieron con seriedad. Se decidió que los líderes religiosos confrontarían a Jesús en el templo, el lugar donde se esperaba que se guardara la pureza de la enseñanza de la ley. Mientras tanto, la gente continuaba llenando las calles, algunos proclamando las maravillas de Jesús, otros formando una muralla de críticas que buscaba contener la verdad en la oscuridad. A la mañana siguiente, Jesús se dirigió al templo, acompañado por sus discípulos. Hombre de paz, pero también de autoridad divina, sabía que su hora se acercaba, y a su alrededor, la atmósfera eléctrica cargaba de expectación incluso a las piedras. Mientras tanto, en la casa de Zaqueo, una asamblea de hombres y mujeres se había reunido, evidenciando el impacto transformador de la fe. Los que antes me rechazaban, ahora me ven como road a seguir. ¡Qué asombroso es el amor del Señor!, exclamaba Zaqueo, animando a todos a abrir sus corazones a la verdad liberadora. Mientras tanto, la multitud se agolpaba en el camino hacia el templo. Los corazones se entrelazaban en dilemas, algunos deseaban que Jesús los sanara, otros temían por la reacción de los líderes religiosos. La tensión aumentaba a cada paso, como si el propio cielo aguardara el desenlace de este encuentro. En el templo, el maestro observaba con serenidad a los hombres que buscaban su caída. ¿Por qué me tentáis?, preguntó Jesús, mirando a Eliab y sus compañeros. ¿Con qué derecho vienen a cuestionar lo que mi Padre ha establecido? Ustedes conocen la ley, pero han olvidado su esencia, el amor. Sin amor, ¿qué valor tiene la obediencia? Las palabras de Jesús resonaron en el templo como un eco sagrado, confrontando su hipocresía. La multitud que los rodeaba se mantenía expectante, y algunos comenzaron a murmurar entre sí, sintiendo que el tiempo se detenía. Eliab, fuertemente afectado pero decidido a no ceder, admonestó, como es de esperar, este hombre que se llama Hijo de Dios debe ser examinado por nuestras leyes. Si es el Mesías, entonces deberá enseñarnos a vivir conforme a la Escritura. La atmósfera se tornó en un desafío directo. Los discípulos, sintiendo la intensidad del momento, se prepararon para lo que sabían que podría derivar hacia un enfrentamiento. Las viejas tradiciones se enfrentaban al nuevo pacto de gracia, y el destino de la humanidad tambaleaba en una balanza de fe y duda. Mientras las increíbles palabras de amor de Jesús flotaban en el aire, la gente se preguntaba, ¿estamos preparados para recibir lo que nos ha prometido? ¿Es posible que el tiempo de la redención ya esté aquí? De súbito, la mirada de Jesús se posó nuevamente sobre la multitud, y contuvo el aliento del universo cuando proclamó, ¿no han escuchado que no es el sano quien necesita médico, sino el enfermo? Estoy aquí no para llamarlos, sino para salvar lo que estaba perdido. Las palabras resonaron como un poderoso anuncio celestial, dejando la tensión en el aire más intensa que nunca. Un nuevo amanecer se perfilaba, y la pregunta que emergía del corazón de todos era clara, ¿hasta dónde llegará la luz de esta salvación? ¿Qué más revelará el Señor? El plan de Dios comenzaba a despegarse, y el pueblo se encontraba en el umbral de un increíble milagro, donde el desprecio se convertiría en bendición. En la cruz, el dilema tan antiguo se resolvería: ¿quiénes son los que realmente están perdidos, y quiénes han sido llamados a ser los halladores del amor que transforma? Con el canto del gallo aún resonando en el horizonte, la ciudad de Jerusalén despertaba a un nuevo día, pero el aire estaba cargado de tensión y anticipación. La multitud que se había reunido en el templo para escuchar a Jesús sentía la inminente confrontación. Los líderes religiosos, sabedores de su autoridad cuestionada, se preparaban para desenterrar el impacto del amor, el perdón y la discrepancia que crecía entre la ley y la gracia. Mientras tanto, Zaqueo, consciente del giro que había tomado su vida, se encontraba sumido en pensamientos profundos. ¿Cómo puedo usar mi historia, mi nueva vida en Cristo, para impactar a los corazones de aquellos que aún sienten el peso del desprecio?, se preguntaba.
Ya no era solo un cobrador de impuestos, sino un testigo viviente del poder de redención, y sentía en lo más profundo de su ser que su vida debía ser un faro de esperanza. En el templo, la congregación se acumulaba, y el murmullo crecía con cada palabra del Maestro. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, proclamó Jesús, mirando directamente a aquellas almas dolientes que buscaban esperanza en medio de la opresión. Y aunque el amor de Dios brillaba intensamente, la resistencia en los corazones de algunos era palpable. Eliab, con rostro endurecido por el fervor de la tradición, se adelantó una vez más. Este hombre confunde a nuestra gente. Si verdaderamente predica la salvación, ¿por qué no nos da señales de su autoridad? ¿Quién le ha dado la potestad de hablar así? Clamó, intentando sembrar la duda en la multitud, que antes lo había alabado. Sus palabras cortantes resonaron en las mentes de muchos, desdibujando la devoción que se había encendido. ¿Qué señales quieres ver? ¿Las de un corazón que se ha transformado? ¿La de un pecador que ahora se alegra en su Salvador? Replicó Zaqueo, encontrando valor en su nueva identidad. Las miradas se volvieron hacia él, y por un momento, el eco de la duda se atenuó. Las palabras de Zaqueo golpearon el aire como un trueno. Cuando Jesús entró en mi casa, mi vida cambió. Ya no soy lo que era. La verdadera justicia no solo se encuentra en las leyes impuestas, sino en el amor y el arrepentimiento auténtico. Si Él ha venido a rescatarme, también puede rescatar a cualquiera que clame a Él, proclamó, su voz resonante inundando el templo con fe. Pero Eliab, incapaz de aceptar la verdad reflotante ante él, llamó a otros líderes para reforzar su postura desafiadora. Si permitimos que esto continúe, estaremos claudicando a las enseñanzas de nuestros padres. Debemos actuar, debemos enfrentarlo, antes de que sea demasiado tarde. La atmósfera se tornaba aún más tensa, mientras el amor de Jesús seguía desbordando y la incredulidad amenazaba con ahogar la verdad. Jesús, atento y sabio, estrechó hacia Eliab. Has diagnosticado a este pueblo con tu juicio, olvidando que la gracia ha sido ofrecida porque todos han pecado. La ley fue dada a través de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron a través de mí, declaró, su voz clara y llena de autoridad. Esa afirmación resonó como el sonido de un clamor divino, desmantelando muros de incredulidad. El tiempo de la redención está aquí. Hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Este amor no discrimina, abarca a todos, incluso a los más perdidos, agregó, mirando a Zaqueo y luego al resto de la multitud. Algunas personas comenzaron a entrever la luz en la oscuridad de la crítica. Las palabras de Jesús comenzaban a penetrar en los corazones, rompiendo las cadenas de la incredulidad. Sin embargo, dentro de Eliab y los líderes, la rabia crecía. Enfrentemos la verdad, lanzó Zaqueo, su voz resonando aún con más fuerza. Si el rey de nuestra ley no es un rey de justicia, entonces ¿quién podría ser realmente salvo? Recibámonos en amor y perdón. Él ha venido a redimir lo que estaba perdido, y mi historia es prueba de eso. Pero, mientras la fe brotaba entre los presentes, Eliab y sus aliados se retiraron, sus corazones llenos de odio. Esto no puede terminar aquí, murmuraron entre ellos, hay que desmantelar este movimiento antes de que se extienda. Con el eco de su mensaje, este Jesús cambiará nuestra nación para siempre. Mientras tanto, la multitud comenzó a experimentar un reavivamiento, un estallido de esperanza ante las palabras del Maestro y el testimonio transformador de Zaqueo. Pero la sombra de la conspiración se alzaba en el silencio. Mientras el día avanzaba, un manto de misterio se desplegaba, preparándose para revelar el seguimiento del plan divino. La cruz se perfilaba en el horizonte, un destino que no solo cambiaría las vidas de Zaqueo y Jesús, sino que también transformaría la redención misma. Podrían aceptar la llamada del amor, o caerían en el abismo de la incredulidad. Las respuestas aguardaban, ansiosas por emerger dentro de la historia de la salvación que se escribiría en corazones y generaciones. El futuro de muchos estaba a punto de ser tocado por el poder del sacrificio divino.